vosotros. Y con tu espíritu. Comencemos pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque tenemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, mira a tu familia y haz que nuestro espíritu brille junto a ti con el deseo de poseerte, al mortificarnos mediante la penitencia corporal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios libra a los justos de sus angustias. Dios libra a los justos de sus angustias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Dios libra a los justos de sus angustias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Dios libra a los justos de sus angustias. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Dios libra a los justos de sus angustias. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Dios libra a los justos de sus angustias. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a decir, en esta primera comienzo de poner en marcha la Cuaresma, tenemos esta lectura, este Evangelio, en el que una de las tres prácticas fundamentales de este tiempo, la oración, vemos que los discípulos querían aprender a rezar. Ellos veían que Jesús rezaba
no sabemos yo me atrevería a decir que Jesús rezaba todos los días un buen rato. Según los evangelios no nos dice exactamente el horario que hacía Jesús, a qué hora se levantaba, a qué hora iba a rezar, pero cantidad de ocasiones aparece fuera del monte a rezar, se levantó temprano para rezar, lo cual yo entiendo, es mi forma de ver, que Jesús todos los días dedicaba un largo tiempo a la oración. Y los discípulos lo veían, y me imagino que alguna vez estarían también, muchas veces con él, pero no sabían muy bien cómo hacerlo. Y por eso le preguntan que les enseñe a rezar. Y Jesús les enseña el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que digamos es la oración principal de las oraciones vocales que tenemos en nuestra religión, porque es el mismo Jesús. Por eso es la gran oración del cristianismo, una oración identitaria de nosotros cristianos, la oración dominical, la oración en la que decimos a Dios, le llamamos Padre, que ya solamente eso es una cosa muy llamativa. Vemos que en la mentalidad del pueblo de Israel no se ni siquiera citaba el nombre de Dios, ni siquiera decían Yahvé. Cuando iban a decir Yahvé, decían Adonai, decían el Señor, para, por respeto, ni siquiera decir el nombre de Dios. Jesús, vamos a decir, hace un cambio grande. No solamente les dice sí, podéis decir tranquilamente Yahvé y tal, sino que les dice llamarme Padre Nuestro. Pero además, Abba, vamos a decir como diría un niño pequeño a su padre, como se dice Itacho, como dice en castellano papá, una cosa así, una cercanía, vamos a decir así, que Jesús quiere que sintamos hacia Dios. Y nos enseña esta oración preciosísima, que podríamos decir un montón de cosas sobre ella, pero yo podríamos estar haciendo un ciclo de conferencias sobre el Padre Nuestro, pero no es, digamos, el fin de una homilía, y por eso vamos a decir que junto con la importancia grande que tiene la oración y que tiene que tener la oración en la vida del cristiano, ahora especialmente en Cuaresma, pero digamos que la oración no es una práctica solo para la Cuaresma. En Cuaresma hay que hacer oración de una forma especial, pero todo el año el cristiano necesita oración. Y digamos que junto a esa importancia de la oración y ese ejemplo tan grande que nos da Jesús de rezar el Padre Nuestro, vemos cómo el evangelista Mateo, después del Padre Nuestro, subraya, o por lo menos recoge esas palabras de Jesús, subrayando la importancia que tiene el perdonar, el perdón. Nos damos cuenta que el perdón es una parte esencial del amor. Jesús nos ha dicho, amaros unos a otros como yo os he amado. Y en ese amor que quiere Jesús, una parte esencial la tiene el perdón. El poder perdonar, el tener un corazón también humilde para pedir perdón. No siempre, a veces tenemos que pedir perdón cuando hacemos mal. Y esa capacidad que tenemos que pedir a Dios de reconciliarse es algo tremendamente importante en nuestra religión. Es algo que quiere Jesús que sea identificativo también del cristianismo. Esa mirad cómo se aman, que quiere Jesús que exclame, tendría que ser también mirad cómo se son capaces de reconciliarse, porque cuando somos humanos es normal que haya enfados, es normal que haya momentos malos, que haya malos humores, o que haya, son cosas tremendamente normales humanas. Pero es súper importante que pidamos a Dios esa capacidad de perdonar, de pedir perdón, de llegar a la reconciliación. A veces puede ser tremendamente difícil y cuando hay dos partes enfadadas, si una no quiere solucionar, a veces puede ser que no se pueda ni siquiera llegar a esa solución. Pero en cualquier caso hay que tener esa voluntad profunda y saber que va tremendamente unido a lo que es el amor, la reconciliación. Por eso nos dice Jesús, de una forma lo subraya, pero lo dice con mucha fuerza. Nos dice, si perdonáis a los demás sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero dice, pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Jesús no nos quiere asustar, no nos está diciendo no os va a perdonar, sino que nos quiere animar y nos quiere hacer entender hasta qué punto es importante el perdón. Como decía, a veces puede ser tremendamente difícil, pero es un don que tenemos que pedir a Dios. Un don que
que hacen bien a la sociedad, pero también que hacen bien a cada persona. Pedimos al Señor esa fuerza, esa gracia de la paz, del perdón y de aprender a rezar. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por todos los lugares donde hay conflictos, donde hay odios, donde hay dificultades, para que el perdón, el amor, la reconciliación lleguen a todos ellos. Por gracia de Dios, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros difuntos en esta Santa Misa, encomendamos de una forma especial a Bautista Socunza, para que Dios lo tenga en su gloria, para que desde allí interceda por nosotros, roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos con Cristo nuestro Señor. Amén. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios, Creador Todopoderoso, acepta los dones que recibimos de tu abundante generosidad y convierte en auxilio para la vida eterna los bienes temporales que nos has dado por Cristo nuestro Señor. Amén. Jaume Zuekin, por Río San, Esquerra Jacoito, Urejal Marín. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que vendieron la esperanza de la resurrección, de Bautista Supunza y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitartez, honekin honengan, zuri eitajan goiko alguztipun hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Samatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zerera zerera, San Luis Zameriz zerezena, etorreriz zerera eguna, egin behiz zerera, zerera mazara gure ere, eman izua egunan baka horia, barkatu gure zora, gure ere ez zaudena, barkatzen nire gure eta ez líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra que bastará para la sana.
Oremos. Señor, que este sacramento nos ayude a estimar los bienes del cielo, a la vez que calmamos la tendencia de los de la tierra por Cristo nuestro Señor. Amén. Jaun zuekin, bere zaintzatela hainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte, jaun